Damas y caballeros, muy buenas tardes. Les agradecemos su presencia en esta conexión que hacemos por primera vez de llave con la historia, porque eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Un poco de historia de la mano de gente que somos aficionados, nos gusta, estamos como muy metidos en ese mundo, pero para llegar a este punto es necesario eh, poder investigar, poder estar empapado de muchas cosas. No es solo leer, no es solo ver cosas en internet, porque pues obviamente en internet a veces se nos va por entre las ramas y eso es lo que hacen estas cuentas, hablarles lo que verdaderamente encierra el tema de la historia. El día de hoy tengo el gusto de presentarles, no voy a decir el nombre todavía porque él es el que se va a presentar, pero sí quiero hacer la presentación directamente de la cuenta de Historia de Colombia, que muy pronto está a cumplir 8 años, en un par de meses está a cumplir unos 8 añitos, pero son 8 años que han representado eh, que la gente se dé cuenta y parte la historia de una forma muy diferente a lo que lo hacíamos antes. Nosotros la cátedra de historia era apréndase la fecha de cuándo se hizo, se deshizo o se dejó de hacer. Hoy en día no, hoy en día ya la historia es un poquito más fresca, más relajada y eso nos permite a nosotros ser también investigadores, porque no solo se lee, sino que se investiga. Hoy en día, esa cuenta que nació el 22 de febrero del 2013 tiene más de 248.000 seguidores. 248.000 seguidores en una cuenta que cuenta la historia de nuestro país, de Colombia. Hoy tengo el gusto de presentarles a la persona que está detrás de esa cuenta. Y yo voy a ser el maestro de ceremonias. No vamos a hablar todavía de quién está detrás de Museos Colombia. Hoy es el día de quién está detrás de Historia de Colombia, que por fortuna tuve el gusto de conocer la cuenta y es gracias a esa cuenta es que se creó Museos Colombia y creo que otras cuentas amigas también han estado conectadas a través de la creación de esa bella cuenta que es Historia de Colombia. No siendo más y teniendo el gusto, los voy a dejar, lo voy a dejar que él mismo se presente con el que está directamente detrás de la cuenta de Historia de Colombia. Hola a todos, Bienvenido. muchas gracias Frank. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Pues, ¿qué les puedo decir? Mi nombre es Juan Carlos, administro la cuenta de @Colombia_East desde hace 8 años. Ha sido una experiencia fascinante en donde han pasado muchísimas cosas, ¿no? Ha sido una experiencia ardua, laboriosa y llena de muchísimo aprendizaje porque no se deja en ningún día de aprender a la hora de querer comunicar. Antes que nada, pues les quiero agradecer a todos, agradecerle a Frank esta oportunidad de poder conectar y poder hablar con él, con cada uno de ustedes, porque eso es lo que se hace a través de la cuenta de Twitter, hablar de la historia de Colombia, mencionar los valores que nos hacen ser significativamente colombianos, recalcar nuestra memoria, recalcar nuestra cultura y pues hombre, lo que siempre tratamos de hacer esas cuentas amigas, ¿no? Tener
o buscar entre todos los demás a través de las redes sociales, del uso de las redes sociales, darles un buen uso a esas redes y pues destacar lo más bonito de Colombia, que es lo que siempre se intenta. Muchas gracias, Frank, por la oportunidad y pues a todos los que están aquí conectados con nosotros, pues muy bienvenidos. Juan Carlos, muchas gracias. Y como Juan Carlos es el invitado, nosotros pues también vamos a estar muy atentos a las preguntas que ustedes vayan a hacer a través del chat de este Facebook Live para transmitírselas a Juan Carlos si tienen alguna duda o quieren preguntarle algo más de toda esta historia que tiene él detrás de su cuenta. Pero yo sí voy a empezar con, con la cuenta. Ya nos está saludando el Atanquero, un amigo chévere que tenemos ahí en redes. Atanquero, muchas saludos. Gracias por estar ahí conectado con nosotros también. Juan Carlos, inicialmente puede ser una pregunta boba. Salud. Cuando tú iniciaste tu cuenta, tu logo, por decirlo así, o la imagen era la balsa muisca y hoy tienes el popote. ¿En qué te inspiraste inicialmente? Porque uno crea la cuenta, pero cuando uno crea la cuenta uno dice, ¿qué nombre le pongo? ¿Cómo lo va a poner mi correo? Todo ese formulario que por detrás siempre nos piden para crear una cuenta y más de esas. Pero ¿por qué la balsa muisca al inicio y por qué hiciste después el cambio de logo? Bueno, contestando a la primera pregunta, ¿por qué la cuenta de Twitter? Desde siempre yo he sido como un lector muy apasionado de la historia en general, ¿no? Y pues obviamente en especial en la historia de Colombia. Para muchas personas que no lo saben, por muchos motivos, yo no vivo en Colombia y entonces cuando uno no vive en Colombia, uno se da cuenta de lo importante que es Colombia como país, de lo importante que es Colombia como colectivo, y se da uno cuenta de la falta y la manera como uno extraña pues la nación. Entonces llegó el boom de las redes sociales, llegó Facebook a revolucionar el mundo, llegó Twitter a revolucionar el mundo. Y entonces cuando tiene uno esa inquietud de conocer la historia de un lugar, de otro, y después de seguir muchas redes sociales de historia de México, historia de España, historia de Bolivia, o sea, muchas cuentas de este tipo, entonces en alguna oportunidad se me ocurrió, voy a seguir o voy a buscar una cuenta que se llame Historia de Colombia. Vamos a buscarla porque quiero conocer más la historia de mi país. Con tal suerte de que la cuenta no existía. Y entonces se buscaba por un lado, se buscaba por otro, que no existía, que el nombre no existe, que el nombre no existe, hasta que de un momento a otro, hablándolo con amigos colombianos aquí en México, para ese entonces estaba también aquí en México, me sugirieron o me dijeron, pues hombre, haga usted la cuenta. Y me quedó la idea sonando en la cabeza casi que por un mes, hasta que de un momento a otro dije, bueno, vamos a hacer la cuenta, una cuenta de Twitter donde se hable de los datos curiosos de tanto de la historia como de Colombia misma. Esos datos que la gente generalmente obvia conocer, pero que realmente o no conocen o cuando los leen se acuerdan de que el dato, ah, carajo, esto sí sucede, ¿no? O sucedió, o pasó, o mire tan bonito que es esto. Entonces así fue como nació la cuenta de Twitter. ¿Qué es lo que ocurre? Pues hago yo una cuenta de Twitter, tenía 3 seguidores, 3 amigos, y qué sorpresa tan bonita darme cuenta que a los 8 días o a los 10 días, entonces tengo un seguidor más. No, eso fue una alegría y una felicidad absoluta para mí. De manera tal que la cuenta empezó a seguir, y entonces ya no fueron 1, ya fueron 2, ya fueron 5, ya fueron 10, ya fueron 20.
muchos de nuestros seguidores, muchos de los seguidores de la cuenta de historia, recordarán o se darán cuenta que hace muchísimos años, hace 2, 3 años, a cada seguidor se le daba su saludo y su agradecimiento de bienvenida por seguirnos. Entonces, bienvenido tal persona, gracias por seguirnos, bienvenido tal persona, gracias por seguirnos, pero ya llegó un momento en que el hobby se convirtió en una responsabilidad bonita, lo que se hace se convirtió en algo pues impactante porque esto no se esperaba que creciera tanto y entonces ya solamente se manda una bienvenida a un grupo de personas, a un número de personas, porque no se puede mencionar uno a uno cada uno de los seguidores. Ahora, ¿por qué la imagen es el poporo y es la balsa? Porque son las dos imágenes. Tratando de buscar una manera o una imagen que representara a los colombianos o que representara a Colombia y que más allá de que represente a Colombia y a los colombianos, que represente nuestro pasado y nuestro legado cultural. Entonces, en medio de la búsqueda de una imagen que englobe todo eso, en un momento determinado, pues se pensó en poner de pronto la bandera, el escudo, pero eso era como demasiado institucional, ¿no? Demasiado, no sé, pues sí, muy patriota, muy del país, pero muy institucional, ¿no? Entonces, eh, algo que reconoce a Colombia en el mundo es nuestra orfebrería y algo que hace reconocer a Colombia y su riqueza cultural y su pasado cultural, pues es en esa orfebrería dos artículos principales. Uno, la balsa muisca, que aduce a la leyenda del Dorado y todo ese pasado aurífero que tenemos. Y dos, el poporo quimbaya, que es un ícono de nuestra cultura en el exterior. Entonces, en algunas ocasiones tuve la balsa muisca, en otras ocasiones, bueno, como hoy en día, coloqué el poporo quimbaya, pero finalmente tengo el poporo, en cualquier momento pues podemos cambiarlo por la balsa muisca, pero esos son los dos iconos representativos de la cuenta de historia de Colombia. Ya con el paso del tiempo, pues fuimos abriendo campo, no solamente en Twitter, sino a hacer una página en Facebook, una página en Instagram y un canal en YouTube, que es algo que puede complementar todo lo que se hace dentro del canal principal, que es Twitter. Listo, Juan Carlos. Tu cuenta actualmente tiene más de 248.000 seguidores. Son 248.000 seguidores que uno dice, ¿en qué momento a la cuenta le llega tantas personas? Yo sé que así como llegan personas, no es tanto los que llegan, sino que uno abre la cuenta por la mañana y uno dice, ¿en qué momento Juan Carlos se toma una hora de su vida para sacar información o recopilarla, armarla en varios paquetes de tweets? Porque eso es lo que nos agrada, por ejemplo, en el caso mío de Twitter, que para mí cada Twitter es una cápsula. Entonces, podemos hablar que lo que se hace es que tú mandas una cápsula de información con una imagen y esa cápsula se lanza y en minutos la gente está ahí ya, pero en instantes. ¿En qué momento tú te tomas ese tiempo para hacer eso? Uf, qué buena pregunta. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Como todas las personas, pues yo tengo que cumplir con un horario laboral, ¿no? Yo tengo un trabajo, yo tengo una vida y me dedico pues a trabajar. Finalmente, después de mi día de trabajo, después de un arduo día de trabajo, ya posteriormente le dedico unas horitas pueden ser 3, 4, 5 horas a leer, a buscar un tema, a preparar los trinos y leer y buscar el tema y preparar los trinos es muchas veces revisar que el artículo verdaderamente sea confiable, que el artículo sea
fidedigno, hay varias fuentes de información, obviamente, y se comienzan a preparar esos trinos se preparan por la noche, se acomodan de manera tal que quienes se levantan temprano, pues pueden leer la cuenta temprano, quienes inician labores más tardecito, pueden leer la cuenta más tardecito, y así sucesivamente. Esto se ha convertido, como te decía anteriormente, ¿no? Esto es como una especie de pasatiempo muy bonito, pero ese pasatiempo se convirtió como en ese pasatiempo que tiene una obligación, ¿no? Se convirtió en una obligación social, si lo decimos de alguna manera, sin el ánimo de meternos en temas más al fondo, pero ya se me convirtió en una rutina, y el día que dejo de hacerlo, pues ya me hace falta. Quienes siguen la cuenta como con mucha atención, probablemente pueden darse cuenta cuando estoy muy ocupado, que ni tiempo de mandar un trino o de preparar un trino o de preparar un tema, y cuando ya he hecho una preparación muy exhaustiva en cuando, por ejemplo, hay que hacer un especial de algo, ¿no? Cuando hay que hablar, por ejemplo, del 9 de abril, o se habla del Día de la Independencia, o se habla del 20 de julio, y algo curioso que se ha aprendido en todo este tiempo es el aprender a introducir a las personas dentro del tema. ¿Qué significa eso? Pues que se deja un tweet y luego otro tweet, y ese tweet va llevando un tema hasta que en un momento determinado, un ejemplo, hace 200 años a esta hora, el general Santander o Simón Bolívar, o de quien se esté hablando en ese momento, estaba haciendo esto. Entonces, esas cosas como que le han gustado a la gente, le han parecido positivas y propositivas. Y eso es lo que se hace, ¿no? Se tiene la rutina del día, después de la rutina del día, a leer, a estudiar un rato, a preparar trinos, y para que se vayan al otro día conforme se necesitan. Juan Carlos, otra pregunta. ¿Tú qué piensas? Y te lo digo obviamente con el mayor de los respetos y cariño, de esas cuentas que se han creado, y estoy al frente de una, que se crea gracias a una inspiración. En este caso la mía fue basándome en lo que tú hacías. Obviamente que yo hablo de historia, pero no de la forma que tú lo haces. La inclinación mía es a través de un elemento que es un museo, y es cualquier museo que tenemos en Colombia. Obviamente que tú abarcas un tema mucho más grande. Cuando uno menos piensa, esta semana estaba hablando de las carabelas y dijo, no, es 2 carabelas y una nao. Acuérdese que la niña era una embarcación, se me quedó. O sea, Una nave para de que se guerra. den cuenta lo que se den cuenta para lo que uno lee los trinos que manda Juan Carlos en su cuenta de Twitter, que son muy fuertes, pero detrás de eso, y no sé si alguno de los eh, seguidores que tienen unas cuentas también muy bonitas, se han inspirado en tus cuentas. ¿Tú qué piensas o qué sientes cuando te dicen, mire Juan Carlos, gracias a ti me lancé al vacío de Twitter y acá estamos? Bueno, ahí hay dos cosas bien bonitas y bien interesantes. Para mí, en lo personal, eh, es absolutamente halagador, el ver que alguien, y gracias a ti también, te doy las gracias por ese tipo de comentarios, ¿no? No es mentira que antes, cuando no existía Historia de Colombia, la difusión de este tipo de cuentas no era tanta. Cuando se crea la cuenta de Twitter, bueno, se crea porque no existía, porque de pronto nadie se había interesado por hacer algo así, y entonces se empieza a trabajar y se empieza a crecer en seguidores, a crecer en audiencia, a crecer en el estado de la cuenta como tal. Y es muy halagador, muy bonito, y se lo agradezco mucho a todos los que lo han hecho en su momento, que de repente me han dicho, oiga, Historia de Colombia, o me dicen, oiga, Juan Carlos, es que usted fue el motivo por el cual hice la cuenta de Twitter. Y entonces, por ejemplo, se da uno cuenta que hay una cuenta que se llama Historia de Bucaramanga, Historia de Cali, Museos Colombia, eh, eh,
bueno, ahorita se me escapan de la mente por la situación, por los nervios de estar acá, pero, pero es muy halagador ver que el trabajo que se ha hecho, entonces ha sido como esa piedra angular para que otros también tengan la iniciativa. Y entonces, contrariamente a lo que muchos pueden pensar, entonces me dicen, oiga, es que usted me motivó a que yo hiciera esta otra cuenta de Twitter. Y entonces, desde este lado de la cuenta, ¿qué se hace? Pues se le apoya a la gente para que crezca porque pone cosas interesantes, datos interesantes, imágenes interesantes. Y entonces, ¿de qué se trata? De que todas esas cuentas que se van creando, que aportan, entonces darles esa continuidad y darles ese apoyo para que aporten valor, para que se siembre verdaderamente esa cultura que nosotros queremos crear, y es lo que le pongo a la gente todas las noches cuando saludo, ¿no? Gracias por seguirnos porque estamos creando valor y estamos buscando sentido de pertenencia por lo nuestro como colombianos. Perfecto, Juan Carlos. De las cosas que desafortunadamente tiene las redes, eh, es que a la gente le gusta falsear noticias. Desafortunadamente, tanto X red como otra red les gusta poner cosas que no son o usarlas de una forma negativa, digámoslo así. Yo en Twitter podemos decir que no llevo mucho, pero me agrado de que encontrar que hay cuentas que se dedican precisamente a eso, a contar algo real, a enseñar, a llevarlo a uno de la mano con cosas que verdaderamente le alimentan la mente y digamos que el espíritu, porque eso le permite a uno como una distracción, como tú dices, tú la creaste en algún momento porque pensaste que con eso y empieza uno como un hobby, porque yo también la empecé como un hobby y sin darme cuenta pues ya estamos aquí los dos sentados charlando del tema. ¿Tú en qué momento te diste cuenta de que tu cuenta empezó a ser fuerte y era tan fuerte que necesariamente la gente sí o sí entraba todos los días a ver, así sea un tweet? ¿En qué momento te diste cuenta que tú dijiste, esto dejó y pasó a ser algo, no como un trabajo, sino como una delicia ante la gente, de coger uno sus manos y decir, hoy voy a escribir esto para que la gente se deleite con estas imágenes y estas palabras? Bueno, verdaderamente, alguna vez cuando tenía yo el teléfono y alguien me pregunta, ¿y usted qué está haciendo? Y entonces le digo a la persona, no, estoy mandando un tweet. Y ¿cómo que un tweet? ¿Qué está haciendo? Entonces le comenté pues sobre la cuenta de Twitter, sobre este proyecto. La persona en ese momento, para ese entonces yo tenía como 1000 seguidores o como 800 seguidores, quizá tal vez en ese entonces. Y y esa persona lo primero que me dijo, oiga, Juan Carlos, usted no sabe lo que está haciendo, usted no sabe lo que le va a repercutir eso. Y la verdad, estando lejos del país, uno no se da cuenta de esas cosas. Y hay un momento determinado, teniendo 1000, 5000, de pronto 8000 seguidores, en que empieza uno a recibir mensajes de mucha gente. Entonces de repente recibe uno el mensaje de alguien me escribe y entonces, oiga, muchas gracias por la tanda de trinos que usted mandó ayer. Eh, estamos, esa fue la base de la investigación de mis alumnos del día de hoy, o esa fue la base de la discusión del tema del día de hoy. Entonces empieza uno a recibir mensajes de ese tipo de mucha gente, o cuando de repente empieza uno a recibir mensajes de muchas personas que dicen, oiga, mire, tomé esta foto, replíquela, oiga, mire lo bonito que es mi pueblo, quiero que lo conozca, lo publique porque quiero que se vea cómo era Colombia en 1948. Entonces, verdaderamente uno no percibe tanto eso cuando uno está es ocupado en la vida trabajando, de pronto tuiteando, trabajando, tuiteando,
pero hay un momento en el que empiezan los mensajes internos a hacer hincapié y uno dice, carajo, algo bonito y algo positivo y propositivo se está haciendo. Entonces, eso es lo que finalmente lo lleva a uno a decir, algo está pasando. Ocurrió algo muy curioso y es una experiencia muy bonita y muy personal. Mi hermano en alguna ocasión vino de visita conmigo y me decía, oiga Juan Carlos, es que en las universidades hablan de su cuenta. En su cuenta hace algunos años, cuando se habló de la independencia de Colombia y Estados Unidos y algo así, se mandó un trino. Y entonces mi hijo súper contento, ay, es que salió en las noticias mi papá. Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que algo importante y algo bonito se está generando y se está sembrando en la gente, en cada una de las personas. Y entonces, a mí me parece en lo personal muy gratificante y muy agradable el saber que se pone un dato en Twitter y entonces genera un proceso de debate en algunos, genera un proceso de investigación en otros porque se quedan con el dato en la cabeza y dicen voy a investigar a ver, a profundizar el tema, vamos a ver si esto es verdad, esto es mentira. Como tal, de la historia no hay una verdad absoluta, ¿no? Eso depende del cristal con que se mire, pero ese es el resultado de ese ejercicio. Bueno, aquí dice Lore Valdés, muchas felicidades por ambas cuentas, un abrazo de luz. Un abrazo de luz de Saludos. vuelta para Lore. Lo mismo, Lore, un saludo, gracias por ese saludo. Nosotros lo que hacemos lo hacemos como con mucho cariño y como desprendidamente. Y es algo que es como una pasión, ¿no? Sí, es una pasión. Se nos vuelve una pasión. Ya la historia. Ah, bueno, empezaron las preguntas fuertes. Échese otro traguito porque esta está fuerte. No es Nos trago, es un pre... cafecito colombiano. Es Ah, un, eso, es un un trago de regalito que me café. mandaron. Un traguito de café. Un traguito Dice de café. Néstor Andrés Cardoso, saludos Néstor. ¿Qué profesión o ocupación tiene Juan Carlos? Uy, qué cosa tan difícil. Qué cosa tan difícil. Bueno, yo soy, hablo, a ver, voy a hablar de mis credenciales sin el ánimo de nada más que mostrarlo, pero yo soy ingeniero electrónico, estoy especializado en telecomunicaciones. En Colombia tuve la oportunidad de hacer un posgrado en telemática y en mi carrera profesional, pues he logrado hacer un par de maestrías, un par de certificaciones y soy Master Business Administration de la Universidad Europea de Madrid. Como tal, yo soy ingeniero y me dedico a trabajar en una empresa y soy un historiador aficionado que ha aprendido con base en la prueba, en el error y pues me dedico a leer y aprender todos los días, ¿no? ¿Por qué lo menciono de esta manera sin el ánimo de nada más que mostrar algo? Y es, todos podemos hacer lo que nos gusta, todos podemos hacer lo que queremos, todos podemos hacer algo que nos apasiona y sobre todo porque todas las personas creo que tenemos derecho a tener el acceso a la lectura de nuestro pasado y de nuestros antecedentes. Entonces, sí, yo no soy historiador profesional, soy un historiador aficionado y tengo mi profesión con la cual me desempeño, trabajo, vivo y tengo una vida profesional, ¿no? Bueno, yo sí te voy, ya que están tocando las profesiones, Juan Carlos, ¿en qué momento, antes obviamente de crear la cuenta, porque es que uno cuando llega al punto de la cuenta es porque hacia atrás hay algo interesante, ¿en qué momento tú te apasionas en leer la historia de Colombia? O sea, uno, porque como hice en la introducción, hace unos años uno hablaba de historia y se acordaba de que, ay, ese viejito chuchumeco está hablando, los historiadores eran alguien como eruditos, eran por allá los que se sentaban al lado de una biblioteca, pero necesariamente necesitamos una biblioteca para poder seguir escudriñando y los archivos también para llegar al meollo del asunto de la historia.
pero tú en qué momento dices, antes de que la cuenta como tal se creara, tú en un punto habías dicho, uy, me gusta este libro de historia y empezaste a leer y te apasionaste con ese tema y ¡pum!, lo soltaste en las redes. Esa pregunta es muy bonita y eso me hace recordar la persona, una de las personas que más he amado en mi vida, ¿no? Porque, y esa es mi abuelita, se llama Blanca Emma García. Cuando yo era niño, mi abuela o mi abuelita me contaba una cantidad de historias impresionantes que tenían mucha relación con la historia de Colombia. Tenía un tío, también, ya falleció, se llamaba el tío Noé, y cuando yo era niño, entonces ellos me contaban una cantidad de historias, tanto de su pueblo como de la comarca donde vivían, y una de las historias más bonitas es que el papá de mi abuelita, mi bisabuelo, él comandó un batallón en la Guerra de los Mil Días y entonces él, por ser el comandante de ese batallón, tenía un sello en el cual él podía llegar a cualquier lugar, coger un cuaderno, un papel con un lápiz y decía, vale por 100 pesos y le ponía el sello del gobierno o el sello del comando militar y entonces ese papel valía por un billete. Así les puedo contar muchísimas historias que me contaron mi abuelita y ese tío. Entonces, yo creo que ellos fueron como que ese enclave que me apasionó a querer conocer el pasado, porque me hablaban de la guerra de los Mil Días, me hablaban de la violencia, me hablaban de por qué se fueron de un lado y llegaron al otro, qué era lo que pasaba. Y entonces eso me sembró esa semilla de empezar a leer, a leer, a leer, a leer, a conocer y aprender qué era lo que pasaba en Colombia, porque para mí era impresionante que me hablaran de una guerra y yo decía, pero ¿por qué carajos esa guerra? Aunque uno tenía clase de historia, ¿no? Entonces, el querer investigar y el querer aprender me lo sembraron básicamente ellos dos. Y a mí se me quedó, estoy hablándoles de que yo tenía 8 o 9 años en aquel entonces. A mí se me quedó esa costumbre y de seguir aprendiendo, aprendiendo, investigando, de manera tal que pues llegué a la adultez, seguí leyendo, seguí aprendiendo, seguí investigando, hasta que se dio la oportunidad de poder llegar al resultado que tenemos hoy en día, que es crear pues la cuenta de Twitter como tal, ¿no? Ok, Juan Carlos. Aquí Lore te envía una pregunta. Ahora sí se pusieron muy juiciosos en lanzar las preguntas. Que Ella te pregunte. pregunta, ¿qué parte de la historia de Colombia es su favorita? ¿Qué parte de la historia de Colombia es mi favorita? Uy, es que, a ver, voy a hacer un paralelo muy grande. La historia mexicana es enorme, ¿no? Es muy vasta. La historia de Colombia es muy importante, es es muy completa también, pero una de las partes de la historia de Colombia que me apasiona y me fascina es esa historia precolombina. Tanto la historia precolombina, cómo vivieron los inúes, los pijaos, los musos, los muiscas, todo eso porque eso configuró lo que vino a sincretizarse y a complementarse con un proceso de conquista. Otra parte de la historia de Colombia que me apasiona y que la cuento con mucha pasión y con mucha dedicación y con mucho amor es el proceso independentista de Colombia. Yo creo que esas son dos partes de la historia de Colombia que me encantan. Y sobre todo porque la lucha por la generación o la creación de un espacio que se llame nación y que nos dé identidad es algo muy fabuloso. Y otra, esa historia precolombina, como les decía anteriormente, eso me parece algo exageradamente increíble, aunque no se tenga mucho registro bibliográfico de nuestro pasado precolombino. Pero yo creo que es importante destacar, así como tenemos unas raíces hispanas, el destacar esas raíces precolombinas.
Otro punto adicional es algo grande y fabuloso de nuestra historia de Colombia, o que en lo personal a mí me gusta mucho, es todo ese proceso de esclavización. Y no por el tema de la esclavitud, obviamente, sino porque tanto la esclavitud como el proceso de independencia, resultado de un proceso de conquista y colonización, y nuestro pasado precolombino, son el resultado de lo que hoy somos, y es lo que trato de expresar siempre en la cuenta de Twitter, ¿no? Cuando fuimos españoles era tal cosa, cuando fuimos indígenas era tal cosa, cuando los negros o las culturas negras llegaron, tal cosa. Entonces llegaron y se mezclaron con todos nosotros y detonaron lo que somos eso, lo que somos hoy, lo que somos nosotros. Mucha gente me pregunta y me replica, es que debió haber pasado tal cosa, es que debió haber pasado tal cosa. Sí, desafortunadamente debió haber sido diferente la historia, ¿no? Pero gracias a esa historia, como se dio, hoy somos esa mezcla, tanto cultural como humana, como de valores que somos hoy en día los colombianos. Bueno, Juan Carlos, yo sí te voy a hacer una pregunta, que es la que tú y yo vivimos el día a día. Nosotros cuando aprendimos historia, o por lo menos en mi caso, y veo que en tu caso también, uno aprendía con libros de historia. O sea, a nosotros nos enseñaron la historia de Colombia como era hasta cierto punto, ¿no? Porque desafortunadamente de unos años para acá la historia de Colombia ya no se enseña. Por arte y magia eso no existe y es mejor que la gente o por lo menos las generaciones que vienen en este nuevo milenio, por decirlo así, desconocen la historia de Colombia. Yo quiero preguntarte, nosotros veíamos la historia como lenta, o sea, para nosotros era como de abocaditos, despacio, con calma, como llevándolo como con amor, pero hoy en día la historia es muy rápida. Yo le digo es por las redes sociales, por lo que pasa el día a día, por lo que estamos viviendo el ya. O sea, uno hace años, una noticia, lo que sucedía, digamos, aquí en Tunja, donde estoy, para que lo supieran en Bogotá, tenía que pasar hasta una semana. Ahorita son segundos. ¿Tú qué piensas, por ejemplo, de nuestras cuentas que puede llegar de ellas a pasar en 10 años? ¿Existirán? ¿El soporte histórico se mantendrá? ¿Esa memoria perdurará? Obviamente los libros serán eternos, pero ¿qué piensas tú que puede pasar con toda esa información que nosotros producimos el día a día a través de esta red? Bueno, si nosotros alcanzamos a estudiar historia de Colombia. Para quienes no lo saben o para quienes quisieran saberlo, eh, la historia de Colombia por ley no se enseña desde 1987 u 88. A través de un decreto de ley, la historia de Colombia dejó de ser una materia en los colegios y se convirtió en una anexa de una materia general que se llama ciencias sociales. Entonces, ¿qué significa eso? Que el profesor del colegio, eh, a discreción, puede enseñar historia o puede no enseñarla. Puede enseñar de pronto una parte de la geografía o puede no enseñarla. Entonces, al anexar la historia a las ciencias sociales, entonces se pierde para los estudiantes gran parte de esa memoria histórica. Podemos hacer un ejemplo muy sencillo y sin el ánimo de generar ningún tipo de controversia. Hoy en día le pregunta uno a un universitario que quién es Antonio Nariño y el universitario va a contestar tres cosas. O es un frente guerrillero, o es un barrio de Bogotá, o es una localidad de algún lugar en el departamento de Pasto. Entonces, cuando la gente no tiene concepto o no tiene conocimiento de su pasado histórico, empiezan a perderse muchas cosas. Yo creo que coincidimos con Frank, coincido contigo, de que nuestras cuentas están apoyadas con el ánimo de crear cultura, de crear memoria y de crear un sentido de pertenencia, como lo había dicho anteriormente. Pero ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con nuestras cuentas en el futuro? Eso lo ignoramos. Pero lo que sí podemos decir es que
toda la documentación que todos los días se está guardando ahí, que es la recopilación de todos los libros. Bueno, menciono aquí la pared de atrás porque aquí atrás está mi biblioteca. Entonces, toda la recopilación de lo que dicen todos los libros se está volcando en un entorno, en un medio digital. Entonces, eso, en lo personal, se está convirtiendo con el paso del tiempo en una riqueza patrimonial que en algún momento alguien deberá saber aprovechar en su momento. ¿Y quién lo está aprovechando en este momento? Los seguidores, cada uno de los seguidores, porque cada uno de los seguidores es el que va a decir, oiga, publicaron esto, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si este dato es cierto, vamos a investigar, vamos a evaluar, y se está convirtiendo en ese garante de la preservación de la memoria con el paso del tiempo. ¿Quién los va a aprovechar? En este momento, quienes sigan la cuenta. ¿Quién deberá saberlo utilizar y aprovechar en el futuro? Quien quiera preservarlo y mantenerlo. Juan Carlos, aquí Felipe Guevara nos saluda. Saludos, Felipe. Él hace un comentario nomás, dice, el peor error que se pudo cometer, porque los chicos ya no saben ni cuándo es el cumpleaños de Bogotá, tampoco ven geografía. O sea, creo que está haciendo alusión a lo que estábamos hablando precisamente de como ya no ven Exactamente. historia, ¿sí? Entonces, claro, fusionaron, por decirlo así, cosas que se volvieron muy por encima los datos, nos mezclaron la geografía con la historia. Yo nunca tuve que llegar a ese extremo, yo todo lo vi segmentado, geografía, historia y democracia. Y creo que eso tanto a ti como a mí nos ayudó a llegar a este punto. Eh, María Eugenia Rincón Morales, saludos María Eugenia, nos dice, excelente evento. Infortunadamente la historia que nos enseñaron fue muy pobre y para rematar con las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación, ya los, perdón, ya los colegios no tienen un pensum en historia. No saben nada de nuestra historia y se están perdiendo las verdaderas raíces. ¿Tú qué piensas de ese comentario? Es un comentario muy real, la verdad. Es muy triste que se pierdan muchas raíces, muchos conceptos, muchos conocimientos, y sobre todo porque yo recuerdo cuando yo era estudiante de colegio, el colegio tenía, aparte de la clase de historia, nos decía, documentense con sus abuelos, busquen qué hay detrás de sus ancestros. Y hoy en día, las juventudes de ahora, lo que menos les interesa es indagar acerca de su pasado, quiénes son, de dónde vienen, por qué llegaron, por qué están, qué hicieron, así sea desde su entorno familiar o desde su entorno global del grupo social al que pertenecen, ¿no? Entonces, una manera, y es sin el ánimo de generar un tipo de opinión, ni mucho menos, pero una manera de poder mejorar mi presente y hacer un futuro promisorio para mí y mi entorno, es el poder identificar tanto el pasado y el saber qué es lo que ha pasado para yo poder identificar en qué se debe mejorar o no se debe repetir para ese futuro inmediato o ese futuro muy futuro, ¿no? Ok. Néstor Andrés Cardoso te lanza otra pregunta. ¿Qué fuentes históricas o bibliográficas utiliza Juan Carlos para sus publicaciones? A ver, yo utilizo varias fuentes bibliográficas. Uno, generalmente estoy muy metido en las páginas virtuales del Banco de la República, en la Biblioteca Luis Ángel Arango, en las páginas del Museo Nacional. Estoy leyendo constantemente. También me apoyo con la Biblioteca de la Universidad del Rosario, que de repente me facilita algunos vínculos para leer. Bueno, no quiero mencionar universidades, pero sí varias universidades, la Universidad del Rosario, la Javeriana, la Nacional, en fin. Y,
y pues muchos libros que muchas personas me han compartido, me han obsequiado, otros que he comprado, y obviamente es normal equivocarse, ¿no? Es humano equivocarse. A veces se cometen imprecisiones a la hora de escribir, pero eso no significa que no se conozca el tema, sino simplemente o la fuente es de ese tipo, o dos, hay gente que está realmente mucho más documentada de lo que puede estar uno, y entonces ahí es cuando se abren generalmente muchos debates y se hacen aclaraciones de los temas. Para mí, en lo personal, es muy, muy importante, por ejemplo, la participación de los historiadores. Mencionando, por ejemplo, un poco, el director de la Academia de Historia de Boyacá complementa muchos temas. Un profesor historiador en Santander también complementa muchos temas, y eso para mí es fabulosamente enriquecedor. Y, por ejemplo, hay otro historiador, un historiador del Capitolio Nacional que tiene apertura en varios escenarios, se llama Felipe Arias, lo menciono y le agradezco mucho también a él, porque muchas de las cosas que de repente yo encuentro en muchas bibliografías, las expongo. Él dice, no fue así, porque de las investigaciones yo he encontrado tal y tal cosa. Entonces yo dejo mi trino, pongo el trino de esa persona, y entonces ya la gente se da cuenta que es que la historia es de dos ventanas, de cómo se mira la ventana, o por un lado o por el otro lado. Entonces, esos aportes significativos de todos esos historiadores que siguen la cuenta y ponen algún comentario o mencionan algo, para mí son muy valiosos, independientemente de si avalan lo que se escribió, contradicen lo que se escribió, porque ellos son los que realmente están retroalimentando la cuenta y le están dando mucho valor, porque se tocan por un lado una posición, por el otro lado otra posición, y están las dos posiciones históricas, de manera tal que el usuario, la persona que lo lee, va a decir, oiga, él dijo una cosa, él dijo otra cosa, yo me inclino por esta o yo me inclino por esta, y las conclusiones las toma el mismo usuario, el mismo lector. Entonces, yo creo que eso es lo que le da el máximo valor a la existencia de la cuenta de Twitter. Esa apertura que hay y el agradecimiento a todos los que aportan positivamente, independientemente de hablar de historia, también quienes aportan con sus paisajes, quienes aportan con sus pueblos. Por ejemplo, a nuestro amigo de La Tanquero, que le doy un saludo muy especial desde acá, él es un aporte muy importante porque nos muestra esa riqueza tan grande que tenemos en Colombia. Desde el pedacito que a él le corresponde vivir su vida, él está haciendo un cambio enorme en toda una sociedad a la hora de que nos permite publicar cosas que le pertenecen a él. Yo creo que un día de estos vamos a contactarlo y sería bueno que hiciéramos un buen debate con él. Lo invitamos a Tanqueros y si se une de pronto en algún momento nos gustaría también unirnos a un Facebook Live. Saludamos a San John, nos dice que excelente tema y nos lanza una pregunta larga. Ponle cuidado con esto que nos dice. ¿Qué posibilidad hay de que el país instaurara como cátedra obligatoria en sus aulas de clase una materia que tocase temas de política asociadas a la materia de historia? ¿No sería acaso una gran herramienta para ayudar a crear generaciones más despiertas, objetivas, autocríticas y poco manipulables? Bueno, el tema político es un tema álgido. De hecho, en la cuenta de Twitter, y quiero aclararlo y quiero comentarlo, y siempre lo menciono, eh, nosotros hablo de nosotros porque somos la cuenta de Twitter que existe y yo. Mucha gente piensa que es un equipo muy grande de trabajo, pero es una sola persona. Uno, estamos alejados de cualquier concepto o convicción política. Dos, no hay ningún tipo de patrocinio por ningún ente regulatorio del gobierno, ni mucho menos. Entonces, esto es una cuenta muy
aparte de todo ese concepto e ideario institucional y político que pueda existir por parte de un Estado, ¿no? Eso es lo primero. Y dos, respecto a la pregunta y contestando la pregunta, más allá del tema del concepto político o del tema del concepto institucional que se ejerza, lo que la gente tiene derecho o lo que la gente debe de saber es conocer ese pasado. Y más allá de conocer el pasado, porque alguien puede llegar, y en lo personal a mí me ha ocurrido, existen libros en donde tú lees la historia, la misma historia de dos autores, y la historia la cuenta de una manera y la historia se cuenta de otra manera. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Aprender a tener el criterio suficiente para saber de esta parte de la historia qué puedo tomar o qué puede ser verdad, y tomar de esta otra parte de la historia qué puedo tomar y qué puede ser verdad para yo mismo tomar mi propia conclusión. No se puede permear en una persona qué tipo de conclusión debe de tomar. Simplemente pienso yo, a título personal, sin hablar por parte de la cuenta de historia, simplemente puede decir uno, ah, bueno, yo le cuento esta historia, este es un punto de vista, le cuento esta historia, este es el otro punto de vista, usted tome la conclusión respecto al escenario político, ¿no? Sería poco ético decirle a la gente piense de esta manera cuando de pronto la verdad puede ser al revés o viceversa, ¿no? Ok, Juan Carlos, Espero eso haya aquí respondido la pregunta, espero tu sí, comentario. no, me parece bien. Igual ya nos quedan pocos minutos, esto, la hora se nos fue en un momentico, porque te digo, esta charla se pone interesante, pero el tiempo nos va ganando. Nos dice Néstor Andrés Cardoso, nuevamente, acá hay un historiador a la orden que sigue juiciosamente la página. Felicitaciones por esa gran labor, te manda a decir Néstor Andrés Cardoso. Pues a Acá Néstor, muchísimas gracias y la verdad, lo invito o lo invitamos, siempre hablo en plural, a que cualquier aporte, cualquier comentario, cualquier contradicción es bienvenida, porque de eso se trata, de contar la historia desde diferentes puntos de vista y desde diferentes escenarios, ¿no? Y gracias por seguirnos. aquí hay un comentario, saludamos a Yamile Rodríguez. Excelente punto. Es muy importante que nuestro sistema educativo se reconsidere esa importancia de que los niños desde los más pequeños conozcan nuestra historia, nuestras raíces, hacer que los niños de una forma la vivan de una forma vivencial y divertida, que se conviertan en pequeños historiadores y que los adultos posibilitemos todas aquellas oportunidades de enseñar a amar lo que somos como colombianos. Gracias por estos aportes tan valiosos. Esto es construir país. Gracias, Yamile. Pues a Yamile, muchas gracias por esa generosidad en sus palabras, porque jamás me imaginé o jamás pensé llegar a construir país a través de antes 140 caracteres, hoy 280 caracteres, ¿no? Eso uno. Y lo segundo, tiene toda la razón en su comentario. Les voy a comentar una historia. Mi hijo, hablando de mi hijo particularmente, mi hijo desde los 6 años ve Historia Patria, y él conoce desde la A hasta la Z los sucesos de la historia de su país. Y la gente, es un comentario muy, muy personal que voy a hacer, la gente no tiene idea o en Colombia, hablando de la gente en Colombia, la gente no tiene idea en Colombia la manera como en México la gente, los mexicanos tienen ese sentido de pertenencia tan arraigado por su país, tienen ese sentido de pertenencia por su pasado, tienen ese sentido, que se equivocó Juárez, no importa, tienen ese sentido de pertenencia arraigado, que se equivocó tal, no importa, tienen ese sentido de pertenencia porque saben que cada uno en su momento histórico tanto hizo cosas malas como hizo cosas positivas. Y entonces uno va y le pregunta a cualquier niño, oiga,
cuénteme la historia de su país, y les va a contar desde la historia de los aztecas, desde los Aztlán, desde Quetzalcóatl, hasta Francisco I. Madero en la época republicana. O sea, tiene un bagaje histórico, lo que hace que la gente tenga sentido de pertenencia y cohesión cultural. Una de las cosas que generalmente yo le digo a la gente, y una de las cosas que generalmente yo comento es, si tan solo nuestro país, si tan solo, antes de eso, cuando usted va, cuando usted está en México, cuando está usted en otro país, entonces usted ve que cada recorrido turístico lo relacionan con la historia. Cada recorrido turístico lo relacionan con la historia. Ya bien sea la historia republicana, la historia republicana, la historia colonial, la historia precolombina, pero lo relacionan con historia. Si tan solo Colombia tuviera ese 10% de todo lo que invierte, en este ejemplo, México, culturalmente, históricamente, para difundir su cultura y su historia y su pasado y su sentido de pertenencia, yo creo que los colombianos seríamos muy diferentes el día de hoy. Y eso yo creo que no me cansaré de mencionarlo, porque alguien algún día tendrá que escucharlo y se tendrá que hacer algo positivo por el país en ese aspecto, para sembrar ese amor, esa cultura y ese sentido de pertenencia y ese orgullo de ser colombianos. Bueno, Juan Carlos, estamos a un par de minutos de terminar. Te voy a leer dos seguiditas para que podamos cerrar el tema. Nos dice María Eugenia Rincón, nuevamente participa y nos dice: ¿consideran ustedes que existe la posibilidad de lograr que la historia volviera al pensum en los colegios? Yo le respondo que sí es posible, y que creo que por ahí estaban adelantando algo hace un par de años, si no estoy mal, para que la historia de Colombia volviera a las aulas. Juan Carlos, tú que estás de pronto más dateado, creo que aquí ya estaban en ese proceso, pero a raíz de todo esto que sucedió, como que todo se congeló, pero estábamos en eso, porque yo leí como a comienzos de este año, precisamente en un periódico, que la pérdida de la memoria del país se consideraba era al cerrar la cátedra de historia, pero creo que eso está rodando. Yo creo que sí, el país tiene que retornar esa clase de historia. De hecho, hasta donde me quedé, hasta donde yo me quedé, estaba aprobado el hecho de que la historia de Colombia se vuelva una vez más una cátedra obligatoria, y se está trabajando en ese proceso de planeación de cómo enseñar historia en Colombia. Entonces, sí, claro, debe de volver, yo considero que sí debe de volver, aunque otras personas piensan que enseñar historia de Colombia no es redituable para la comunidad educativa, ¿no? Pero en lo personal yo creo que sí debe de existir, sí debe de estar. Y la última vez que revisé artículos de prensa, sí se está trabajando en que la cátedra de historia vuelva como cátedra única dentro del plan de actividades de los estudiantes de primaria y secundaria. Bueno, de primaria y bachillerato. Aquí San John Volvi participa y nos dice: excelente tema, y les presento mis respetos por la ardua labor que adelantan, pues hacerlo en un país con memorias tan frágiles y desinteresadas ya es un logro. Pues sí, muchas gracias. Te leo la siguiente. Paula López Rodríguez: Juan Carlos, desde siempre ha tenido en su interior esa inquietud por aprender cosas nuevas. Gracias por compartir tus conocimientos. Nunca olvidaré tanta dedicación en las clases de trigonometría. Ha sido nuestro ejemplo a seguir, y el de nuestros hijos también. Dice Paola López: no sé por qué te dice eso, pero está bueno de comentar. Un saludo a mi prima Paola, un besito y un abrazo desde acá. Lore Valdés, nuevamente Lore, gracias por este tiempo que compartieron con sus seguidores, y gracias por crear estas magníficas cuentas. Un abrazo de luz y muchas felicidades, sigan así. Y ella dice que saludos desde México, la tiene ahí al lado, a Lore. Sí, es una fiel seguidora de la cuenta. Es originaria de San Luis Potosí, es a casi 12 horas de distancia de Ciudad de México, 1000 kilómetros, pero un saludo especial para ella y un abrazo de luz. Ok.
Pero Rafael Alvarado Gutiérrez nos dice, ¿han tratado de utilizar la cuenta Colombia Historia para tergiversar algún capítulo de la historia? Yo creo A que ver, ¿y qué pregunta? Esa pregunta es muy importante y verdadera. puntual, se nos pasó la hora, pero puntual, suéltala. Bueno, lo comento, no pasa nada. Eso es una pregunta muy importante. Uno, en la cuenta de Historia de Colombia no hay ningún interés de ningún tipo porque esto es un tema muy independiente y es un tema altruista que se está haciendo. Uno. Dos, ¿qué interés habría en tergiversar alguna historia o en qué interés habría en tergiversar algún tema histórico o algún comentario histórico? Tampoco. Entonces, le puedo decir a Pedro Rafael que la cuenta de Historia de Colombia no tiene ningún interés en alterar ningún dato histórico ni en modificar ningún dato histórico, sino simplemente en plasmar un dato que existe, que se pone en una cuenta de Twitter y que el mismo usuario es el que se encarga de ser el garante de determinar si eso es cierto, eso es falso y de sembrar el sentido investigativo en cada una de las personas. Era lo que comentaba yo hace un momento, ¿no? La historia tiene dos puntos de vista, si se mira de este lado o si se mira de este otro. ¿Quién toma la decisión de cuál es el concepto correcto? ¿O quién toma la decisión de cuál de las dos versiones es la adecuada? La persona que lee una versión, lee la otra y toma una conclusión al final, ¿vale? Voy a tomar un ejemplo muy básico. En ocasiones se habla de las cosas buenas que ocurrió en la presidencia tal. Entonces empiezan unos a decir, es que no, es que hizo, es que esto, es que lo otro. Y en otras ocasiones se habla de las cosas malas que hizo esa presidencia tal. Y entonces empiezan los otros, es que esto y esto y esto y esto y esto. Entonces eso genera una serie de choque y una serie de controversia. Obviamente el objetivo de la cuenta no es generar más polarización y más odio en el país como el que hay en este momento, sino simplemente conocer un lado de la historia, lo bueno que se hizo, otro lado de la historia, lo malo que se hizo, porque nadie es héroe y nadie es villano en un conglomerado y en un proceso histórico que es lo que nos ha generado ser lo que hoy somos. Eh, Permíteme para cerrar ese tema y le decimos a Pedro Rafael, eso es como lo que yo he escuchado. Una forma es quien escribe la historia, quien gana la guerra, y toca ver quién escribe la historia de quien pierde esa guerra. Eso es Entonces un punto de vista importante. son dos puntos de vista diferentes y Claro. obviamente que ha pasado, obviamente que nosotros, un ejemplo, Blas de Leso, hace poquito precisamente los amigos de Festival de Historia hablaron de eso y me acordaba de que aquí se escribió una historia, pero en España se creyeron otra. Y uno vaya a hablar de Blas de Leso en España y dicen que para ellos él fue derrotado, pero obviamente que aquí fue el héroe. Eso Exacto. para concluir y cerrar un poquito, y tenemos otras dos intervenciones. Nuevamente María Eugenia Rincón nos dice, los felicito, gracias por tan importante lección que nos dejan hoy. Sus aportes son tan valiosos y redundarán en la construcción de un nuevo y mejor país. Fran y Juan Carlos, éxitos en este camino. Qué bonito mensaje. De verdad, muchas gracias por esas bonitas palabras. Y en cuanto al tema de héroes y villanos y en cuanto al tema de lo que puede ser para uno positivo y para el otro negativo, pues es simplemente tomar como referencia lo que hoy somos, ¿no? Cuando he hablado del tema de Blas de Leso, la historia, ¿no? De Blas de Leso y la casi invasión a Cartagena por parte de los ingleses. Vamos a poner ese ejemplo. Mucha gente dice, hoy seríamos un país de habla inglesa. Sí, claro, pero lo que la gente no hace en retrospectiva a la hora de analizar o emitir un comentario es decir, es comentar o es hablar o decir
Claro, es que en ese entonces la potencia era España, ¿sí? O, por ejemplo, veamos cómo están otros países de habla inglesa el día de hoy. Hay países de habla inglesa que son demasiado pobres, aunque pertenezcan a la Commonwealth. Entonces, eh, la gente genera comentarios con base en un sentimiento eh, y que son válidos, pero que a la hora de generar un debate o una discusión, pues es el hubiera. Si el hubiera existiera, entonces, pues todos seríamos favorecidos por muchos eventos y por muchas situaciones. Entonces, un tema que me apasiona es Blas de Lezo, ¿sí? Por ejemplo, Perfecto. gracias a Blas de Lezo, hoy en día nosotros hablamos español y inglés. Gracias a Blas de Lezo, hoy en día vivimos en un continente en donde tenemos una mentalidad diferente, pero lo que no evaluamos a veces es qué hubiera pasado si hubiéramos hablado inglés. Seríamos como la India, seríamos de pronto como algún país de África de habla inglesa, o seríamos de pronto como un país primermundista. Entonces, ese debate, generalmente uno lo deja es a la conclusión de cada uno de los seguidores, a la conclusión de cada uno de los lectores. ¿Por qué? Porque no está en la cuenta de historia de Colombia o en cada una de las cuentas que son amigas de la cuenta de historia de Colombia, entrar en el debate de si sí, si no, si era, si debió haber sido, sino simplemente te cuento el dato histórico, te digo lo que pasó, si algún historiador aporta y entonces pone su comentario diferente al que se puso, también se vale ponerlo porque se pone y entonces la gente lee una versión, lee la otra versión y entonces se genera y se fomenta ese ambiente investigativo en cada persona para que la gente diga, oiga, vamos a ver cuál es la verdadera conclusión de esto. Las conclusiones realmente son de cada cual. ¿Y cada conclusión a qué pertenece? Cada conclusión pertenece a la manera como cada persona tuvo una formación, a la manera como cada persona interpreta la historia y a la manera como cada persona interpreta estos acontecimientos que son finalmente la configuración de lo que somos hoy en día, como lo decía comenzando esta entrevista, ¿no? Sí. Nuevamente, tu admiradora y amiga Lore Valdés nos dice, excelente entrevista, gracias Lore. Sí, lo que estamos haciendo, Lore y seguidores, es como adentrarnos a algo, no nuevo, porque pues, no nos vamos a inventar nada, pero creo que yo hace un par de años, cuando empecé a interactuar con la cuenta de Juan Carlos, no nos conocíamos, nosotros, mejor dicho, aquí hablando ya un poquito más abiertamente, con Juan Carlos, nos tuitamos y nos cambiamos, pero hace como 15 días tuvimos la oportunidad de poder vernos, hablarnos en cámara para poder hacer esta reunión, porque obviamente teníamos que sacar el tiempo. Eh, Juan Carlos, pues yo dije, sí, vamos a ver, Juan Carlos, ¿qué me va a decir? Porque yo sé que más de uno dirán, detrás de esas cuentas debe haber gente que, mejor dicho, si tiene tiempo para escribir, quién sabe si tiene tiempo para uno. Pero lo interesante fue que Juan Carlos se dio este tiempo y le pareció muy interesante la entrevista, porque la idea era que nos conocieran de pronto ambos, pero más que todo a Juan Carlos, que es el que nos está llevando de la mano con esta eh, batuta que es la historia de Colombia. Precisamente aquí nos escribe Felipe Guevara, saludos Felipe nuevamente, y dice, ojalá se repitan más espacios como estos para seguir aprendiendo de ustedes, que han dedicado parte de su vida y a preservar la historia y a compartirlo con muchos. Para muchos, para muchas personas, el tema de la historia era un tema como muy especializado. O sea, quiero conocer el pasado de mi país. Entonces, estudie historia, ¿no? Especialícese en la historia. Con esto lo que queremos preservar o presentar o mostrar es que cualquier persona puede tener acceso a la historia simplemente con un poco de lectura. Cualquier persona puede llegar a conocer un poco de su pasado y no solamente, obviamente, de un libro que lea,
o de una cuenta de Twitter que lea, sino simplemente de la inquietud de querer conocer más allá de lo que se está comentando. Voy a citar un ejemplo. Hablaba yo alguna vez, hace unos 3, 4 meses, de la historia de la cacica Gaitana. La cacica Gaitana mandó matar a un español porque a su hijo le quemaron los pies. Y entonces mucha gente, eso le genera a mucha gente esa inquietud, eso le genera a mucha gente ese ánimo de leer. Y entonces empiezo a recibir yo mensajes de las personas en donde las personas dicen, oiga, investigué, leí, aprendí que la cacica Gaitana tal. Otros dicen, la cacica Gaitana fue un mito. Otros dicen, la cacica Gaitana tal cosa. Entonces, eso en lo personal a mí, Juan Carlos, me parece algo maravilloso y estupendamente fabuloso, porque dato que se pone es dato que le genera a la gente la inquietud de querer investigar y aprender un poco más allá de lo que lee. Y de eso se trata, de no quedarnos hasta lo que nos dicen, ¿no? Sino ir un poco más allá y encontrar algo más de lo que se está mencionando. Usualmente al final del día, cuando hablo de algún especial, le digo especial cuando se toca en el mismo día un solo tema, un solo tema. Y entonces se toca el tema y al final del día se ponen esas referencias bibliográficas y son de algunas universidades, de algunas bibliotecas y temas así. Entonces, eso me parece fabuloso. Cuando la gente dice, oye, investigué y esto fue verdad y encontré esto adicional. O investigué y aquí hay una contradicción. Investigué y encontré este tema. Entonces, eso, vuelvo y lo repito, eso me parece fabuloso y excelente porque la misma gente se encarga de la preservación de la misma cuenta de Twitter. Inclusive, algunos, como lo decía anteriormente, los historiadores que apoyan la cuenta de Twitter o que desmienten algún tema o que dicen, no, así no fue, fue al contrario, hombre, qué cosa tan fabulosa porque de eso se trata, crear ese tejido en donde se menciona algo y entonces otro dice, no, fue así, y el otro dice, no, fue de otra manera, y el otro dice, fue de esta manera. Y entonces eso hace un complemento cultural que hace que la gente quiera aprender, quiera investigar y quiera ir siempre un poco más allá. Y eso es de las cosas gratificantes que hacen que la cuenta de Twitter exista. Bueno, Juan Carlos, nos desfasamos por unos minutos, pero Se nos fue el tiempo, pero muy sabroso. esta charla es muy interesante. Néstor Andrés vuelve y nos dijo, muchas gracias por este espacio, éxitos en esa importante labor. Ten en cuenta, Néstor Andrés, que es el que dice que es un historiador y que ahí nos puede echar una manito. Yo creo que ambos, porque para el lado que yo cojo es para los museos y aquí el hombre es solo para historia, pero ahí estamos en llave y no solo con estas cuentas, o sea, esto por decirlo así, no es un laboratorio, sino es un abrazo virtual que nos damos Juan Carlos y yo, porque creo que nos hacía falta primero conocernos y que ustedes nos Exactamente. conocieran, porque a veces creen que detrás de estas cuentas hay de pronto 10 manos, sino es una persona que Solamente la dos pasa. y que tienen que trabajar todos los días y cumplir un horario y luego dedicarse a la cuenta de Twitter y meterle pasión a la cosa y que se hace con corazón, con pasión y con amor por lo que nos une como todos nosotros como colectivo, como colombianos. Sí, igual yo digo a Juan Carlos, creo que pues, no será la última vez que tendremos una charla así, de pronto vamos a tener otros invitados también que son parte de las cuentas de Twitter, que nos siguen, que son cuentas hermanas, porque las llamamos ahora sí, ¿no? Llamamos cuentas hermanas porque Cuentas no hermanas. solo no tuitean, sino que ellos como que complementan, son cuentas muy importantes y que uno cuando menos empieza a ver gente que sin poner un nombre especial es la misma gente que dice yo vivo en Santander y cuando uno empiezan a enviar fotos, comentarios y uno se ve, uno también como dueño de esas cuentas cada día aprende algo más y eso Claro que nos sí. permite avanzar y pues obviamente lo que les digo, Juan Carlos fue el que en lo personal me lanzó a mí a sacar mi cuenta hace
poquito, ya la mía apenas cumplió 4 añitos, cumplió este mes, apenas tiene 4 añitos. Pero primero agradecerle a Juan Carlos por su tiempo, la charla fue muy, muy amena y pues eso es lo que tratamos nosotros y tratamos de aquí en adelante hacerlo, de que esto no se convierta en fechas ni en cosas gruesas, sino que ya conocimos quién es Juan Carlos, de pronto algún día les contaré qué hace Fran Javier Marín detrás de la cuenta Museos Colombia, pero hoy el invitado especial era Juan Carlos. Juan Carlos, no sé para cerrar, ¿qué otro tema que comentas si la gente sigue tu cuenta, si se arriesga a sacar una cuenta en especial, qué deben hacer, cuál es el camino a seguir? Uno es libre en este tipo de cosas, pero obviamente que uno también debe ser disciplinado porque esto, cuando uno entra a este tipo de cosas, es disciplina, ¿no? El juego a veces se vuelve una disciplina y esa disciplina es llevarlo de la mano con lo que uno verdaderamente lo apasiona. Bien, pues a ver. A todos muchísimas gracias por esta convocatoria, por haber aceptado esta convocatoria, por participar, por estar con nosotros, por permitirnos este espacio en donde nos deban de conocer. Nunca me imaginé que recibir una invitación de Museos Colombia para charlar un ratico y hablar de la cuenta de Twitter, para mí verdaderamente es un honor. A todos los que nos están siguiendo y a todos los que están en este momento conectados y a todos los que están ahorita, el que quiera abrir una cuenta de Twitter o una cuenta de Instagram y donde quieran hablar de algún tema en particular, hombre, quítense ese miedo y así no sean especialistas en ese tema, pónganse a leer y apresúrenlo y documentense y comuníquenlo. En lo personal, para mí ha sido algo muy bonito, muy gratificante. Y pues si se animan a hacerlo, avísenme a través de un DM en la cuenta de Twitter y de alguna manera los estoy empujando, los estoy retuiteando para que la gente los conozca, para que tengan seguidores y tenga significado la existencia de su ejercicio, ¿no? Y pues no, nada, pues agradecerles a todos por estar aquí presentes, por acompañarnos, por compartir con nosotros un rato. Y verdaderamente para mí ha sido un honor, un verdadero honor estar tanto con ustedes, aceptar la invitación de Frank y espero que no sea la única vez. No, creo que es como este primer ejercicio nos funcionó. La gente obviamente nos conoce por nuestras cuentas. Entró, yo creo que la gente que quería participar estuvieron muy, muy pendientes de nosotros. Sí, vamos a volver a hacer otra charla, les avisaremos. Puede ser que ya sea algo más de nosotros, ¿no? Ya hoy nos conocieron, pero ya en la próxima charla sí nos vamos a meter un poquito más con los temas de historia. Vamos a mezclar un tema, por ejemplo, no sé, Juan Carlos, yo puedo decir, bueno, yo como estoy aquí en Tunja, yo le voy a saltar un poquito, le vamos a hablar un poquito de un par de museos y él me va a soltar un poco allá de la historia, qué es la llave de la historia con lo que yo pueda tener yo hacia este lado de los museos. Y podemos ir jugando con esos temas. En su momento yo creo que acordamos con Juan Carlos y de pronto también, Juan Carlos, si me permite, invitaremos a algunos de nuestros seguidores fuertes para que también nos conozcan, por ejemplo, el Atanquero, Frutas Colombia y otras cuentas ahí muy interesantes, Colombia Maravillosa, Monedas de Colombia, porque ellos también hacen historia a través de la numismática. Ese Claro tipo de que cosas. sí. Y perdón te interrumpo un segundo, pero todas esas cuentas, el Atanquero, Frutas Colombia, la Mujer del Vino, o sea, todas esas cuentas que hay por ahí son cuentas refrescantes, son cuentas que nos hacen dejar a un lado un poco esa realidad que tenemos y nos hace introducirnos en otros mundos bonitos e interesantes que hacen que nosotros o que veamos un verdadero valor o un verdadero sentido productivo a las redes sociales en donde se puede generar un espacio de aprendizaje, un espacio de interacción sana,
un espacio de interacción propositiva en donde todos, absolutamente todos, agregamos valor. Perfecto. Ya lo último, Felipe Guevara nos dice genial y San John nuevamente dice mil gracias a los dos por este espacio tan gratificante. San John, aquí Gracias. bienvenidos, todos los que participaron bienvenidos, tanto en las cuentas de nosotros de Twitter, Facebook, los invitamos también a YouTube. Hace rato no saco en YouTube, pero estamos en esa, por lo menos estoy en esas 3 redes. Juan Carlos, pues agradecerte nuevamente tu tiempo, muy valioso tu colaboración. Yo creo que mucha gente quedó impactada también quién está detrás de estas cuentas y más que todo con la tuya. Vamos a seguir haciendo historia, porque pues, lo que hacemos hoy, tanto tú lo que haces como lo que hacen otras cuentas y lo que acabamos de hacer queda en la historia. Y eso es lo que queremos, que se enteren de que pues hay entidades que están alrededor de la historia y lo hacen muy bien, pero también hay gente como nosotros que nos gusta los temas, nos apasiona y queremos meter este hilito de la historia por otro lado, sin ser tan catedráticos, sino más relajados y contarles una manera más amena y divertida de que está llena la historia de Colombia y cómo repercute esa historia en todo lo que pasa hoy y lo que ha pasado. Exactamente. Y pues nuevamente comentando lo que nos preguntaban hace un momento, pues el objetivo de nosotros es simplemente comentar, tuitear un dato, sin el ánimo de generar algún tipo de fricción o tergiversación del escenario histórico, porque no tenemos ningún motivo para poderlo hacer, ¿no? Bueno, Juan Carlos, deseándote una feliz noche, a todos nuestros seguidores una feliz noche también, se nos pasó 20 minutos, pero esto es muy interesante y les estaremos pues contando qué les podemos llegar a tener preparado. Yo sé que Juan Carlos ya nos metimos en este cuento, entonces vamos a ponernos un poquito más juiciosos, así sea, de hablarles otros tips. Ya salimos del cuento de la historia de la red como tal y ya nos vamos a ocupar un poquito más de lo que es en sí los temas de historia, que es lo que nos atañe a ambas cuentas y otros amigos que de pronto invitemos en otro momento. Muchísimas gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias a los asistentes, deseándoles una feliz noche. A ti muchísimas gracias, a ti muy, 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 de verdad, verdaderamente muy agradecido por ese honor de estar aquí contigo. Y pues a todos nuestros seguidores, gracias por aceptar la convocatoria, gracias por estar con nosotros y gracias por dedicarle un poquito de su tiempo a conocernos tanto a Museos Colombia para que la cuenta crezca, tanto a Historia de Colombia para que la cuenta siga manteniéndose y pues seguir sembrando lo que hemos logrado hacer hasta el momento. Muy agradecido con todos y en especial contigo, Frank. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y para una nueva oportunidad nos conectaremos.